Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, estamos en el programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Y seguimos viendo a Santa Hildegarda de Bingen. Presentamos hoy su obra, que iremos viendo de una forma más detallada en otros programas. Y seguimos a la especialista Azucena Frabroschi. Destacamos en relación a su obra, en primer lugar, su trilogía. Se llama así, la trilogía de Hildegarda, ahora que está muy de moda todo esto de las trilogías. En realidad son sus grandes obras, sus 3 obras de teología. La primera es Escipias, sin duda la más conocida, la más importante. Conoce los caminos del Señor. Ella escribe esta obra entre 1141 y 1151. Está ilustrada, consta de 3 libros, precedidos por un prólogo, e incluyen 26 visiones, cuyos temas son la creación, la redención y la santificación. Segunda obra, el libro de los merecimientos de la vida, entre 1158 y 1163. Es la segunda obra de esta trilogía y adopta la forma de un diálogo entre virtudes y vicios. Un diálogo que constituye una verdadera batalla entre los deseos desordenados del hombre y el orden ético cristiano. Llamativamente, esta obra no presenta ilustraciones pictóricas, pero se desarrolla en torno a una imagen. La siguiente. Un hombre de estatura tan grande que tocaba desde lo más alto de las nubes del cielo hasta el abismo, de manera tal que desde sus hombros hacia arriba estaba sobre las nubes, en el serenísimo éter. Desde los hombros hacia abajo, hasta sus muslos, estaba bajo esas mismas nubes, en otra nube luminosa. Desde los muslos hasta sus rodillas, en el aire de la tierra, desde las rodillas hasta sus pantorrillas, estaba en la tierra de la misma, y desde las pantorrillas hacia abajo hasta las plantas de los pies, en las aguas del abismo, o sea, que estaba de pie sobre el abismo. Esta es la forma que tiene de expresar Hildegarda su visión. El libro está dividido en 6 partes. Las 5 primeras tienen una estructura similar y bien definida, con la presentación de una visión cósmica a partir del hombre que es Dios y el Dios que es uno y trino. El hombre también es el Verbo encarnado que se dirige hacia diferentes direcciones. Así hace la descripción de los vicios, el diálogo con las virtudes, la aparición y la apariencia del celo o ira de Dios y sus palabras, la interpretación de cuanto antecede, los castigos purificadores de cada vicio en esta vida y en la otra. En fin, de este esquema se va a diferenciar la 6ª parte, en la que el hombre se mueve juntamente con las 4 regiones de la tierra, por cuanto en ella ya no aparecen los vicios, ni las virtudes, ni la disputa entre ellos. Va a ser aquí el tema, el fin del mundo y el juicio final. La derrota última y definitiva del demonio y su condena eterna, la eterna bienaventuranza, la descripción de todas las delicias que la constituyen y quienes gozarán de ella, ¿no? Vemos, pues, por tanto, este tono apocalíptico
de Hildegarda en su obra. Y el tercer libro de esta trilogía, amigos, el libro de las obras divinas de 1163 a 1173-74. Y es así como concluye con esta obra su trilogía dividida en 3 partes, que va a constituir un análisis de la conexión entre el microcosmos, el mundo de la creación, de los seres humanos especialmente, y el macrocosmos, el universo colmado por Dios y abrazado por Él. Todo ello en el contexto de la historia de la salvación. Pero hay muchos otros aspectos sobre los que tiene sentido detenerse, como por ejemplo, el hecho de que no solo las virtudes aparecen en figura femenina, como es el caso en la obra que acabamos de dejar, sino también el amor divino, o caritas y la sabiduría de Dios, o sapientia, que reflejan de manera más directa a Dios mismo. Por otra parte, y al igual que en Escibias, también encontramos ilustraciones pictóricas que se deben a la inspiración de Hildegarda, pero que fueron realizadas con posterioridad a su muerte. De las 3 partes, la primera se refiere al mundo humano, al microcosmos. La segunda trata del mundo por venir, al destino del hombre. La tercera, finalmente, concierne a la historia de la salvación, al macrocosmos, relacionando el mundo de la revelación divina con el mundo de la experiencia humana. Gran gigante de pensamiento. Hildegarda ya lo está expresando con su maravillosa trilogía, pero tiene más, amigos, ya saben. Sus obras físicas, naturales o bien científicas, compuestas entre 1150 y 1160. Son Física, conocida como el libro de la medicina simple, y las causas y remedios de las enfermedades, o el libro de la medicina compuesta. Bueno, hay que decir que primitivamente había sido publicada bajo un único título, es decir, estas 2 obras habían sido publicadas bajo un único título. El libro de las propiedades de las diversas naturalezas de las criaturas, divididas ambas obras en el siglo XIII. El libro de la medicina simple, o física, comprende a su vez 9 libros. Las plantas, los elementos, los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los animales, los reptiles y los metales. Se ve la influencia de tratados científicos de la época como Plinio, Isidoro de Sevilla, Galeno, Avicena. El tema de la enfermedad del hombre aparece vinculado con la caída original, que tiene efectos terribles sobre la naturaleza del ser humano, tanto también así que esos efectos están en la historia. La ruptura que se establece entre Dios y el hombre hace preciso que se inserte la fe, la oración, la penitencia como medios adecuados para restablecer la armonía entre Dios y el hombre. O sea que para Hildegarda, fijémonos en esto, la práctica médica fundada en el conocimiento de los poderes, de lo que es la creación, al servicio del hombre, según el plan, todo tiene que estar en este empleo ordenado de todo, según este plan primero de Dios. La armonía tiene que estar, por tanto, en esa relación entre el hombre y Dios. Cuando empleamos de forma ordenada la creación, entonces la ponemos al servicio del hombre según este plan primero de Dios. El libro segundo, o el libro de Causae et Curae, tiene 5 secciones. Comienza con el relato de la creación, la estructura y la composición del mundo, trata el tema del hombre como microcosmos y luego sus desórdenes y enfermedades desde la consideración de la persona física y moral. Y en las secciones tercera y cuarta propone remedios y curas para las enfermedades, y en la quinta hay un poco de todo mezclado, signos de salud y enfermedad, conducta, remedios, astrología. Entre las novedades de esta obra se cuenta la propuesta de una tipología específicamente femenina, junto a la tradicional masculina, fundadas ambas en las presencias de la proporción de los elementos y de los humores,
y también es osado para la época el tratamiento de la sexualidad de la mujer. Hoy es tenida la obra por un tratado de medicina que acentúa la visión de la salud y de la enfermedad como un estado de equilibrio, desequilibrio, siempre subrayando la relación entre hombre y mundo, micro y macrocosmos. Otra de sus obras, el drama de las virtudes. En este caso se trata de 82 melodías, algunas de las cuales formaban parte de la visión final de Escibias. Los personajes son aproximadamente 20, y este sería el número de las religiosas integrantes de la comunidad presidida por Hildegarda en aquel entonces, y la primera representación habría tenido lugar entre las ceremonias de la consagración del monasterio de Ruppersberg en el 1152. Va a relatar la obra, la batalla que libran en el alma humana, las virtudes y el demonio, y la victoria de las primeras que alcanzan así al alma la inmortalidad. No se plantea una batalla entre virtudes y vicios, sino entre el bien y el mal. Están personificadas las virtudes y aparece también el alma y el demonio, pero los vicios no están personificados, sino que aparecen solo en las burlas y acechanzas del demonio y en acciones que transcurren fuera de la escena. La obra se encuentra estructurada en un prólogo, 4 escenas y un final. Otra de sus obras, la armoniosa música de las revelaciones celestiales, escrita entre 1140 al 1150, reúne las canciones de Hildegarda, 77 poemas musicales, agrupados en 43 antífonas, 18 responsorios, 7 secuencias, 4 himnos, un Kyrie, un Aleluya, 3 miscelañas. Sus obras son originales, tanto en la letra como en la música, y van a contrastar con el estilo de los contemporáneos, como Abelardo o los victorinos. Las composiciones de Hildegarda se alejan de la tradición gregoriana, o al menos de su pureza, por la inclusión, en el caso de sus dramáticos saltos, con un efecto de arco de bóveda, la repetición de pares de frases, la inclusión de extensos melismas, que un melisma es el extenso fraseo sobre una vocal, muchas veces al final, como una expresión de júbilo. Es una teología de la música, en el fondo, que expresa lo que es la Iglesia, la sabiduría, la encarnación. Destaca también una copiosa correspondencia, nada menos que 300 cartas a toda la escala social de la época: papas, emperadores, reyes, nobles, obispos, monjes y gente de toda condición social que acudían a Hildegarda en busca de consejo y de ayuda. Además, son 3 los comentarios que debemos a la pluma de la abadesa de Bingen. En primer lugar, explicación de la regla de San Benito, de 1053 al 65, realizada a pedido de una congregación de monjes, que resulta difícil precisar, y luego trabajada con sus religiosas en Ruppersberg. No es un comentario a todos los puntos de la regla, sino a algunos, que son los que tienen que ver en forma más directa con su responsabilidad como madre y maestra. La regla de oro es siempre la virtud de la moderación, en pro de una vida en armonía que abarca lo físico y lo espiritual. Ella trata con interés temas sobre liturgia, pero recuerda la hospitalidad y diferencia entre el momento en que la regla había sido escrita y su práctica contemporánea. Otro comentario, explicación del credo atanasiano, del 1065 al 81. Escrita esta obra para la instrucción de sus hermanas de religión, y está precedida por una carta de Hildegarda a su comunidad, en la que les habla de la confrontación que mantiene con el monasterio de San Disibodo por la defensa de los derechos de la abadía de San Ruperto. La caridad y la sabiduría tienen protagonismo, y una breve historia de la salvación. Otro comentario, la explicación de los evangelios, también tiene vida de santos, como la de San Disibodo y San Ruperto. En la primera, Hildegarda subraya una de las virtudes que más admira, la humildad. En cuanto a la vida de San Ruperto, fue escrita posiblemente
con ocasión del traslado de las religiosas al monasterio de Ruppersberg, en alabanza del santo patrono del lugar. Más obras, seguimos. La lengua desconocida, un conjunto de 1000 palabras con letras extrañas que parecen haber obedecido a fines musicales, aunque también hay quienes sostienen que se trataba de una recreación del habla de Adán, que habría tenido su uso en el monasterio y entre las religiosas. Hay mención de esta lengua en la carta del Papa Anastasio. Escribe también 38 respuestas a 38 preguntas. Respuestas que Hildegarda, desde luego, las contesta de una manera magistral. Bueno, ya digo, iremos viendo más detenidamente sus obras. Pero, de esta forma, tenemos una perspectiva general en primer lugar. Queríamos ver hoy cómo era Hildegarda. Azucena Favroschi, que ya la hemos nombrado anteriormente, nos dice que tenemos 2 fuentes para conocer a la santa. La primera viene de la pluma de Godofredo, el segundo secretario de la abadesa, quien dio comienzo a la vida de Santa Hildegarda, que no terminó debido a su muerte en el 1176. Pero nos dice así, y algo podemos conocer de Hildegarda: la Virgen de Cristo, después de haber profesado el voto monástico y recibido la bendición del sagrado velo, crecía y ascendía de virtud en virtud, con la aprobación y el gozo de la venerable Madre Yuta por sus progresos. Con admiración Yuta ya veía que la joven se convertía de discípula en maestra, guía y precursora de caminos de gran elevación. En su corazón ardía la generosa bondad de un amor de caridad que por su inmensidad a nadie excluía. El muro de la humildad protegía la torre de la virginidad. Aquí se sustentaba la moderación en la comida y la bebida, y la simplicidad de la vestimenta. Allí, la pudorosa tranquilidad de su corazón se mostraba en el silencio y la parquedad de las palabras. La paciencia, adornándola, custodiaba en la esposa de Cristo todas estas sus santas virtudes, fabricadas por la mano del supremo artífice. Pero porque el horno prueba las vasijas del alfarero y la fuerza se muestra acabadamente en la debilidad, no le faltaron desde su infancia muchos y continuos padecimientos y enfermedades, de manera tal que raras veces podía caminar, y cuando toda su carne vacilaba, su vida era como la imagen de una muerte valiosa. Pero cuanto mayor era la carencia de fuerzas en el hombre exterior, tanto más accedía al hombre interior a través del espíritu de sabiduría y fortaleza, y mientras el cuerpo languidecía, el fervor de su espíritu se encendía y ardía de forma admirable. La segunda fuente es la propia Hildegarda en Stivias. Arroja una mirada retrospectiva sobre su propio camino en el curso de los años de su vida. Hay contrastes muy fuertes, ella dice, desde tentaciones satánicas, angustiosas desazones, extravíos espirituales, fueron lo que debió soportar antes de encontrar entre tantas dificultades esa seguridad en Dios. Así dice la santa: yo, peregrina, ¿dónde estoy? En la sombra de la muerte. ¿Por qué camino voy? ¿Qué consuelo tengo? El que tienen los peregrinos. Aunque soy pequeña, tengo, sin embargo, una gran tarea. Oh, ¿qué soy yo? ¿Cuál es la queja que sustenta mi clamor? Yo estoy como un soplo de vida en el hombre, puesta en el tabernáculo de la médula, de las venas, de los huesos y de la carne, de tal manera que doy a este tabernáculo vigor y lozanía, y lo impulso y contengo en sus movimientos. Pero ay de mí, cuando mi sensualidad produce sordidez y desenfrenada insolencia. Ah, cuán grande es el gemido de mi lamento, porque cuando gozo de la prosperidad de la vida en mis obras, la persuasión diabólica me sale al encuentro, envolviéndome en sus redes. En todas esas obras, y en un arrebato de soberbia, me exalta a tal punto
que muchas veces digo, yo quiero actuar según el gusto y sabor de la vida terrenal, porque en mi tabernáculo conozco todas las obras, pero de tal manera me obstaculiza la demoníaca avidez que no discierno en cuanto a ellas hasta que veo en mí sus terribles heridas. Oh, cuánto lloro entonces, y digo, oh Dios, ¿acaso no me has creado tú? He aquí que la vil tierra me oprime, y así comienzo a huir. ¿Cómo? Cuando mi tabernáculo experimenta inmoderadamente el deseo carnal, entonces cumplo la obra de su deseo, porque encuentro gusto en ella. Pero la razón que florece en mí, juntamente con el conocimiento, me muestra que he sido creado por Dios. En esta razón asimismo entiendo por qué Adán, habiendo transgredido el precepto divino, se escondió temeroso de Dios. Así también yo, atemorizada, me oculto del rostro de Dios cuando siento que las obras cumplidas en mi tabernáculo son contrarias a Dios. Fuertes las palabras de la santa, ¿verdad? Pero está expresando la gran lucha interna personal, las tentaciones que sufre, pero frente a esa lucha está la conciencia del amor que Dios la tiene, porque creada por Él, es para Él, amada, porque así es el amor de Dios, que no nos deja a pesar de nuestras luchas. Y así revela que aunque no hay descripciones físicas específicas, sabemos que Hildegarda era una mujer con un carácter fuerte, con una presencia imponente y con una influencia notable. Esa fuerza, esa sabiduría y esa influencia la dio la gran capacidad de liderazgo que tuvo que desarrollar y sus grandes dones místicos. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Hemos visto antes, hemos dado una visión general de la obra de Hildegarda, así como una aproximación a la personalidad de la santa. En esta parte del programa vamos a seguir con la carta apostólica del Papa
Benedicto XVI, donde declara a Hildegarda doctora de la Iglesia el 7 de octubre del 2012. Nos dice el Papa que para Hildegarda, en la dinámica cognoscitiva natural, se necesita la fe. Si no, el conocimiento es limitado e insatisfactorio y desviante. Es decir, que el conocimiento natural es insuficiente. La creación es para la santa un acto de amor, gracias al cual el mundo puede emerger de la nada. Por lo tanto, la caridad divina atraviesa toda la escala de las criaturas, como la corriente de un río. Entre todas las criaturas, Dios ama de modo particular al hombre y le confiere una extraordinaria dignidad. Le da esa gloria que los ángeles rebeldes perdieron. Fijémonos en esta conciencia que tiene Hildegarda de la dignidad del ser humano, más allá de los ángeles. La humanidad sí puede considerarse como el 10º coro de la jerarquía angélica. Pues bien, el hombre es capaz de conocer a Dios en él mismo, es decir, su naturaleza individual, en la Trinidad de las personas. O sea, nada menos nos hace caer en la cuenta de que somos capaces de conocer a Dios. Se nos ha dado esa capacidad, ese gran don, del cual no somos realmente agradecidos, porque si lo pensamos, puede haber don mayor. Hildegarda se acerca así al misterio de la Santísima Trinidad en la línea ya propuesta por San Agustín. Por analogía, quiere decir en parte igual, en parte distinto, con la propia estructura racional del ser racional. El hombre es capaz de tener al menos una imagen de la íntima realidad de Dios. Pero es sólo en la economía de la encarnación y del acontecer humano, del Hijo de Dios, que este misterio se hace accesible a la fe y a la conciencia del hombre. La santa e inefable Trinidad, en la suma unidad, estaba escondida para los servidores de la ley antigua, pero en la nueva gracia se revelaba a los liberados de la servidumbre. La Trinidad se ha revelado de modo particular en la cruz del Hijo. Y de este modo expresa la santa la economía de la salvación y el gran amor que Dios nos tiene, que nos ha revelado su amor en el abajamiento del Hijo. En un segundo lugar en el que Dios se hace conocible es su palabra, contenida en los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Precisamente porque Dios habla, el hombre está llamado a la escucha. Luego el hombre es capaz de conocer a Dios y por tanto puede escucharlo, entender lo que quiere para el hombre. Este concepto ofrece a Hildegarda la ocasión de exponer su doctrina sobre el canto de manera especial, el canto litúrgico. El sonido de la palabra de Dios crea vida y se manifiesta en las criaturas. También los seres privados de racionalidad, gracias a la palabra creadora, son involucrados en el dinamismo creatural, pero naturalmente es el hombre, la criatura cuya voz puede responder a la voz del Creador. Porque si el hombre puede escuchar a Dios, puede hablar con Dios, puede por tanto responderle, y el canto es una forma de comunicarse con la divinidad. Y puede hacerlo de dos modos principales. Invoque oris, es decir, en la celebración de la liturgia, voce cordis, o bien una vida virtuosa y santa. Toda la vida humana, por tanto, tanto en los momentos de la liturgia, en los momentos de la oración, como la vida virtuosa, puede interpretar como una armonía. Así se puede interpretar. Qué bonito es esto, una armonía y una sinfonía. Y de aquí esta interpretación y aplicación de la teología a la música, viendo la vida del hombre como una sinfonía. La antropología de Hildegarda parte de la página bíblica de la creación, del libro del Génesis, hecho a imagen y semejanza. El hombre, según la cosmología hildegardiana, fundada en la Biblia, encierra todos los elementos del mundo, porque el universo entero se resume en él, que está formado de la materia de la creación misma. Podemos decir que el hombre es un microcosmos. En él vemos la grandeza de Dios. En él somos, en él hemos sido hechos. Por ello, él puede conscientemente entrar en relación con Dios. Fijémonos que nos dice esto conscientemente. Y esto sucede no por una visión directa, sino siguiendo la célebre
expresión paulina como un espejo, porque la imagen divina en el hombre consiste en su racionalidad estructurada en intelecto y voluntad, y gracias al intelecto el hombre es capaz de distinguir el bien y el mal, y gracias a la voluntad está impulsado a la acción. El hombre es visto como unidad de cuerpo y alma. Se percibe en la mística alemana un aprecio positivo de la corporeidad y también en los aspectos de fragilidad que el cuerpo manifiesta. Ella es capaz de captar un valor providencial. El cuerpo no es un peso del que hay que liberarse, y hasta cuando es débil y frágil, educa al hombre en el sentido de la creaturalidad y de la humildad, protegiéndole de la soberbia y de la arrogancia. En una visión, Hildegarda contempla las almas de los santos del paraíso, que están a la espera de reunirse con sus cuerpos. En efecto, como para el cuerpo de Cristo, también nuestros cuerpos están orientados hacia la resurrección gloriosa, para una profunda transformación, para la vida eterna. Así da sentido al cuerpo. La misma visión de Dios, en la que consiste la vida eterna, no se puede conseguir definitivamente sin el cuerpo. Luego el hombre existe en la forma masculina y femenina. Hildegarda reconoce que en esta estructura ontológica de la condición humana reside una relación de reciprocidad, una sustancial igualdad entre hombre y mujer. Estamos en la Edad Media, pero sin embargo, siempre de la revelación podemos extraer y tener esta conciencia. En la humanidad, sin embargo, habita también el misterio del pecado, y éste se manifiesta por primera vez en la historia precisamente entre Adán y Eva. A diferencia de otros autores medievales que veían la causa de la caída en la debilidad de Eva, Hildegarda la percibe sobre todo por la inmoderada pasión de Adán hacia Eva. Asimismo, en su condición de pecador, el hombre continúa siendo destinatario del amor de Dios, pues este amor es incondicional y tras la caída asume el rostro de la misericordia, incluso el castigo que Dios inflige al hombre y a la mujer hace surgir el amor misericordioso del Creador. Por ello, en este sentido, la descripción más precisa de la criatura humana es la de ser un camino, es homo viator. Y en esta peregrinación hacia la patria, el hombre está llamado a una lucha para poder elegir constantemente el bien y evitar el mal. La elección constante del bien produce una existencia virtuosa. El Hijo de Dios hecho hombre es el sujeto de todas las virtudes. Por ello, la imitación de Cristo consiste justamente en una existencia virtuosa en la comunión con Cristo. La fuerza de las virtudes deriva del Espíritu Santo infundido en los corazones de los creyentes, que hace posible un comportamiento constantemente virtuoso. Tal es el objetivo de la existencia humana. El hombre de este modo experimenta su perfección cristiforme, porque Dios Padre nos ha creado mirando a su Hijo, y así somos transformados en Cristo. Ahí está la perfección de cada persona. Y para poder alcanzar este objetivo, el Señor ha dado los sacramentos a su Iglesia. La salvación y la perfección del hombre, de hecho, no se realizan solo mediante un esfuerzo de la voluntad, sino a través de los dones de la gracia que Dios concede en la Iglesia. La Iglesia misma es el primer sacramento que Dios sitúa en el mundo para que comunique a los hombres la salvación. La Iglesia comunica la salvación ante todo custodiando y anunciando los dos grandes misterios de la Trinidad y de la Encarnación, que son como los dos sacramentos primarios. Después, mediante la administración de los otros sacramentos, y el vértice de la sacramentalidad de la Iglesia es la Eucaristía. Los sacramentos producen la santificación de los creyentes, la salvación y la purificación de los pecados, la redención, la caridad y todas las demás virtudes. Pero de nuevo la Iglesia vive porque Dios en ella manifiesta su amor intratrinitario que se ha revelado en Cristo, y el Señor Jesús es mediador por excelencia. El hombre puede llegar incluso a experimentar a Dios. La relación con Él, de hecho, no se consuma en la única esfera de la racionalidad, sino que involucra de modo total a la persona. Todos los sentidos externos e internos del hombre se implican en la experiencia de Dios. El hombre, de hecho, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para que actúe mediante los 5 sentidos de su cuerpo, y gracias a estos
no está separado ni es capaz de conocer, entender y realizar lo que debe hacer. Y precisamente por esto, por el hecho de que el hombre es inteligente, conoce las criaturas y así, a través de las criaturas y de las grandes obras que a tientas logra comprender con sus 5 sentidos, conoce a Dios. Aquel Dios que no puede ser visto más que con los ojos de la fe. Hildegarda ve también las contradicciones que están presentes en la vida de los fieles y denuncia las situaciones más deplorables. De forma particular, subraya cómo el individualismo en la doctrina y en la praxis, tanto por parte de los laicos como de los ministros ordenados, es una expresión de soberbia y constituye el principal obstáculo a la misión evangelizadora de la Iglesia respecto a los no cristianos. Y una de las cumbres del magisterio de Hildegarda es la pesarosa, porque así es, porque insiste una y otra vez, esa exhortación a una vida virtuosa que ella dirige a quien se compromete a un estado de consagración. O sea, su comprensión de la vida consagrada es una verdadera metafísica teológica, porque está firmemente enraizada en la virtud teologal de la fe, que es fuente y constante motivación para comprometerse a fondo en la obediencia, en la pobreza y en la castidad. Esto es lo esencial de la vida consagrada. De esta manera, la eminente doctrina de Hildegarda recuerda la enseñanza de los apóstoles, la literatura patrística, los autores contemporáneos, mientras que encuentra en la regla de San Benito de Nursia un constante punto de referencia, la liturgia monástica, la interiorización de la Sagrada Escritura, constituyen esas directrices de su pensamiento que, concentrándose en el misterio de la Encarnación, se expresa en una profunda unidad de estilo y de contenido que recorre íntimamente todos sus escritos. Dice el Papa que la enseñanza de esta monja benedictina se plantea como una guía para ese homo viator, para cada uno de nosotros, al fin y al cabo. Su mensaje se presenta extraordinariamente actual para hoy, para el mundo contemporáneo, particularmente sensible a ese conjunto de valores propuestos y vividos por ella. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad carismática especulativa de Hildegarda, que se muestra con un vivaz incentivo en la investigación teológica, en su reflexión sobre el misterio de Cristo, considerado en toda su belleza, en el diálogo de la Iglesia, de la teología con la cultura, la ciencia y el arte contemporáneo, en el ideal de la vida consagrada, como posibilidad de humana realización, en la valoración de la liturgia como celebración de la vida, en la idea de la reforma de la Iglesia, no como una estéril modificación de las estructuras, sino como la conversión del corazón en su sensibilidad por la naturaleza, cuyas leyes hay que tutelar y no violar. Vamos a dejar aquí la carta del Papa Benedicto XVI, que tiene una gran profundidad, una gran riqueza, como estamos viendo, cuando proclama a Santa Hildegarda de Bingen como doctora de la Iglesia. Pero continuaremos en otra ocasión.
Tiempo de tertulia. Bien, queridos oyentes, pues realmente ha habido una especial intensidad, ¿verdad?, en el programa, como pues vemos desde la carta, vemos desde la obra, de todo lo que la Santa nos va aportando. Seguiremos insistiendo en algunos temas, pero sí que nos vino bien, como siempre, aterrizar. Por eso tenemos aquí a Pilar, que nos ayuda para poder viendo alguno de estos aspectos y poder interiorizarlos más y aplicarlos a nuestra vida. Pilar, cuando tú quieras. Bueno, Inma, queridos oyentes, lo primero que a mí me impresiona de Hildegarda es la visión que ella tiene de la creación. Realmente, después de escuchar todo esto, de este programa, más todo lo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos pues aprendido y contemplado y leído en la Escritura, uno llega a acercarse un poquito a cómo Dios le revela a ella el gran misterio de la creación y el concepto tan moderno del microcosmos y el macrocosmos. Entonces, ella tiene clarísimo que Dios es amor, que todo lo que Dios crea es por amor y por lo tanto es bueno y es hermoso. Y ahí entran, si fuésemos repasando los días entre comillas, de la creación, vamos viendo cómo ella contempla todo eso en su dimensión de hermosura salido de las manos de Dios. Y cuando llega al hombre, es que de verdad que es hasta difícil hablar de esto porque te emociona, ¿no? Llegas a entender ese hecho a imagen y semejanza de Dios. Hecho a imagen y semejanza de Dios. Muchas veces lo decimos, pero raramente llegamos a entender un poco lo que esto significa. Y aparte del hecho, digamos, espiritual, solo si nosotros consideramos el hombre como creación, con todo lo que tenemos dentro, cómo funciona, todo es realmente asombroso. Pero Hildegarda tiene clarísimo la dignidad del ser humano, la dignidad del ser humano que brota de ahí, hecho a imagen y semejanza de Dios, y por tanto capaz de entender y de comunicarse con Dios y de tener experiencia de Dios. Esto es una cosa que muchas veces no lo pensamos, porque a veces entendemos que tener experiencia de Dios pues es ir a misa, rezar mucho, hacer muchos cursos, hacer muchas obras de caridad, que todo eso pues ya sabemos que está bien. Incluso también podemos pensar que tener experiencia de Dios es ver las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y son muchas. Y es muy bueno reflexionar sobre lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Pero este tener experiencia de Dios del que nos habla Hildegarda, que también comenta el Papa Benedicto, es hacer experiencia de Él como es Él, entrar en contacto con Él. Si nosotros fuésemos conscientes de que desde nuestro bautismo la Trinidad habita en nosotros, que es otra de las grandes sorpresas que para mí ha tenido Hildegarda, como ella habla y de cierta manera explica la Trinidad, que es sobrecogedora, a mí me lo ha parecido. Si nosotros fuésemos conscientes de que Dios realmente
habita en nosotros, a no ser que nosotros decidamos que no queremos que Él habite en nosotros y le expulsamos de nuestra vida. Pero si no, Él habita en nosotros y Él quiere entrar en contacto con nosotros. Yo siempre lo digo, cuando tú amas a una persona, es que necesitas comunicarte con ella. Pues así Dios con cada uno de nosotros. Pero comunicarse a ese nivel necesita, lo primero, aquello que todos los místicos nos hablan de suspender los sentidos, los internos y los externos, y entrar, la palabra yo creo clave, que es sometimiento, el sometimiento total de lo que somos para abrirnos a la presencia de Dios, Esa Shekinah de Dios, que a mí es una palabra que me encanta, esa presencia total, real, majestuosa, de Dios en la miseria de mi propia vida, eso es posible. Y muchísimos cristianos no lo experimentan, y a mí eso me duele una barbaridad, porque esto es lo más valioso que tenemos, el poder entrar nosotros en ese contacto con Dios, que no hace falta decir nada, sino solo estar ahí y dejarse poseer por Él. Esto, queridos oyentes, no es que no tenga precio, ni basta con que yo diga que es lo mejor de la vida que nos puede suceder. Es que de ahí nace todo. De ahí nace pues el que nosotros nos vamos asemejando a Él, nos vamos dejando hacer, perdemos los miedos. El que ha experimentado, aunque sea alguna vez un poquito, este contacto con Dios, pierde el miedo a la muerte, porque lo que desea es estar permanentemente en ese estar, en ese contacto, en ese dejarse anonadar por Dios. Yo creo que de ahí, claro, pues nacen todas las visiones que tiene Hildegarda. También me parece súper interesante como la encarnación, que poco meditamos normalmente nosotros sobre lo que significa la encarnación. Pues todo, la pasión, todas las visiones, la santificación, como ella lo va explicando a lo largo de todas sus obras. Bueno, uno se siente anonadado ante esta mujer, que ella dice que era pequeña pero tenía una gran misión, o mucho por decir. Bueno, pues nosotros no seremos Santa Hildegarda de Bingen, pero estamos llamados todos a la santidad. Y como ella decía, somos ese hombre en camino que tiene que ir sorteando esas dificultades, esas tentaciones que todos tenemos, y qué bueno es ver que esta gran santa sufrió tentaciones terribles, ataques satánicos, y cómo pues ella lo va venciendo, y aunque caiga se levanta con ese gran dolor, y pues se pone otra vez en camino. El hombre en camino que nos dice ella. Y en fin, una mujer, pues yo no sé, su día debía tener, en vez de 24 horas, muchas más, porque todo lo que escribe, todo lo que hace, es todo realmente, yo creo que van a ser unos programas muy interesantes, y pues os animamos a que no os lo perdáis. Muchísimas gracias, Pilar. Queridos oyentes de Radio María, hemos visto en este programa una visión general de las obras de Santa Hildegarda de Bingen,
así como su personalidad. Nos hemos aproximado un poquito a esa fuerte personalidad de Hildegarda y parte de la carta apostólica del Papa Benedicto XVI en la proclamación de la Santa de Bingen como doctora de la Iglesia. Vamos a terminar con uno de los poemas de Hildegarda titulado Dios eterno. Dios eterno, que ahora te sea grato arder en ese amor, que nosotros seamos aquellos miembros que tú hiciste en ese mismo amor, cuando engendraste a tu Hijo en la aurora primera, antes que a toda criatura, y fija tu mirada en esta necesidad que cae sobre nosotros, y por tu Hijo, arráncala de nosotros y condúcenos a dicha salvación. Nos despedimos así hasta el próximo programa. Les recuerdo, ya saben, que pueden escuchar el programa en la página web de Radio María o establecer contacto con nosotros por el correo mujeresparahoy@radiomaria.es. Recuerden, mujeresparahoy@radiomaria.es. Hasta pronto. Acaban de escuchar Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.